Buenas tardes, mi nombre es Roberto Abraham Vicente Aguilar. Esta es la materia de análisis crítico de la arquitectura y el arte 3. Nuestra maestra arquitecta Carmen Ivonne Calvillo González. Tema que me tocó, que nos tocó exponer fue arquitectura del siglo XIX. Y vamos a empezar con la introducción. La arquitectura del siglo XIX es una arquitectura urbana. En este siglo de las ciudades crecen notoriamente. Londres, por ejemplo, pasa de 1 millón de habitantes a finales del siglo XVIII a casi 2,5 millones en 1841. Además, nacen nuevos núcleos urbanos en lugares situados cerca de las fuentes de energía o de materias primas. La revolución industrial iniciada crea la necesidad de construir edificios de nuevos tipos de fabricación, estaciones de ferrocarril, viviendas, etc. Y además que estos sean baratos y de rápida construcción. Al mismo tiempo aportan soluciones técnicas a las nuevas necesidades. Por esta razón, desde el siglo XIX la arquitectura y la urbanización van ligados a la industrialización. La industrialización tiene un gran impacto y una de sus mayores características de este siglo es, sin lugar a duda, los materiales nuevos, los innovadores, como es el hierro y el cristal. Y avanzando el siglo, se puede después aparecen el acero y el hormigón. La innovación de uso de estos materiales fue de gran impacto, ya que abrió los ojos de visión constructiva de los arquitectos de este periodo, dándoles más libertad de expresión y realización de sus diseños, logrando darse a notar con edificaciones más monumentales y, y dar a echar a volar su imaginación, porque antes se limitaban muchos arquitectos o no se daban a conocer muchos arquitectos porque no tenían los materiales necesarios para lograr dar esas formas. Al igual también nacen lo que son los puentes colgantes, un gran, de, por mi punto de vista, un gran logro los puentes colgantes porque hoy en día sirven de mucho. El hierro y el cristal se complementan para permitir una construcción de edificios que sean a la vez grandes y ligeros. La combinación de estos materiales hace que una edificación no sea tan pesada al ser tan grande. Eh, las necesidades de este tiempo y que se cubrieron con estos nuevos materiales fue puentes de amplio tendido, edificios de varias plantas que necesiten estar despejadas, grandes claros, mercados, estaciones de ferrocarril, etcétera. Con la industrialización empezó lo que conocemos como las exposiciones universales. Estas se realizaban en países que tenían un avance notorio en sus tecnologías, tanto industrial y como artículos de necesidad. Eh, la primera exposición que se realizó fue en Londres. Fue uno de los primeros países que empezó a aprovechar la industrialización y empezó a crecer. Como lo había dicho en la diapositiva pasada, este, Londres fue una de las que empezó a darse a notar con estos nuevos materiales, estas nuevas formas de vivir. Eh, la máxima expresión de la arquitectura de hierro son las construcciones para las exposiciones universales. El Palacio de Cristal fue la donde se realizó la primera exposición universal. Palacio de Cristal de Londres, obra de Joseph Paxton en 1851. Es una construcción esqueleto a partir de elementos prefabricados en serie. Este tipo de construcción por piezas se puede montar y desmontar, trasladar e instalar en otra ubicación. Fue lo innovador de estos materiales. Otras obras que destacaron por el uso de estos materiales construidos y usados para las exposiciones fue una de ellas fue como la Torre Eiffel,
la Escuela de Chicago, entre otras. Como se puede notar en las imágenes, son monumentos hechos de acero, bueno, más bien con estos materiales que resaltaron en este siglo, por lo cual eran edificios monumentales y se realizaba en ciudades con mayor avance industrial o sí, más que nada industrial. Los estilos que surgieron del siglo XIX fue el neohelenístico, que vendría siendo el neoclásico, una combinación de estilo de estilo de grecorromano. ¿Cómo le explico? Bueno, el neogótico, el neobarroco, el neobizantino, el neogregoriano, el neoegipcio, neomudéjar, neorrenacimiento, neorrománico, eclecticismo, historicismo, eclesiogistas, monumentalismo, arquitectura de hierro, art nouveau, art deco, art de craft y rascacielos. Estos son estilos, se dicen nuevos en este siglo porque usan el neo, pero en realidad este toman estilos ya pasados, del pasado más que nada, y los convierten en nuevo, haciendo una combinación de, de ornamentación o columnas o diferentes tipos de construcción entre antes y los plasman en las edificaciones de ese siglo, pues se llaman neo, pero en sí son los mismos, pero plasmadas en las nuevas tendencias de este siglo. El arquitecto que les voy a hablar es Alberto de Palacio y Eliseugue. Fue un arquitecto español nacido en Sarre el 25 de enero de 1856 y murió en el año de 1939. Sus proyectos más destacados de este arquitecto fue el puente de Vizcaya y la estación de Atocha. Sus estructuras en sí de acero pues fueron el puente de Vizcaya, como ya les había dicho, más destacado. En 1882 terminó sus estudios en la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Completó su educación en París, donde fue alumno de Gustave Eiffel y Ferdinand Arnoldi, gran especialistas en puentes atirantados. Ah, su polifacetismo quiere decir que todo lo aprendido en pintura, urbanismo y todo lo que logró este arquitecto no se corresponde a ninguna acumulación de títulos. Simplemente su título era la arquitectura. Los otros ya eran nada más conocimientos que tenía. Uh, realiza su primera obra en colaboración con Ricardo Velázquez, como ya les había mencionado, el Palacio de Cristal. Él fue uno de los que intervino en esa construcción y tuvo gran importancia en este siglo. Fue uno de los arquitectos que más se destacaron por sus construcciones. En 1885 empezaría el estudio de su obra cumbre, el puente transportador de Vizcaya. El proyecto quedó listo en 2 años más tarde y fue registrado en el Ministerio de Fomento el 1 de enero de 1888. En 1890, y coincidiendo con los inicios de las obras del puente, proyecta uno de los montes que bordean Bilbao y Monumento de Sagrado Corazón. En 1891 realiza el proyecto de Monumento a Colón, primer premio y medalla de oro del concurso internacional de Chicago.
Unos años más tarde termina la estación de Mediodia Atocha en Madrid. Este arquitecto participa en la construcción del Palacio de Velázquez, en el Banco de España, Palacio de Cristal, Parque del Retiro, Estación de Atocha en Madrid, su puente transportador Vizcaya, 1890 y 1893, y construir la fábrica Osram. Tuvo gran colaboración con diferentes arquitectos. De hecho, uno de ellos fue su uno de los que le enseñó, Frédéric Arnoldi, fue uno de los arquitectos que fue fundamental en su formación y logró hacer grandes edificaciones con él, como ya lo había mencionado. Bueno, aquí les voy a hablar del puente Vizcaya de Alberto Palacios. El puente recibe varios nombres. Su nombre oficial es el puente de Vizcaya, aunque se denomina más popular y extendida de puente colgante. Es un puente transportador de pasaje concebido, diseñado y construido entre 1887 y 1893. Fue inaugurado en 1893, siendo el primero de su tipología en el mundo. Este puente está elaborado con estructuras de acero y reforzada con cables de alta tensión de acero que sirven de apoyo para las dos torres y estabilidad de la estructura. Aquí de los cables entra la participación de Federic, como ya les había dicho, en su colaboración, porque él era un especialista arquitecto ingeniero en los cables de alta tensión. El objetivo que se perseguía al construir el puente de Vizcaya era unir los dos márgenes de la desembocadura de Nervio, sin entorpecer la navegación. El puente tiene 61 metros de altura y 160 metros de longitud. Se trata de un puente colgante con una barquilla transportadora para el transporte de vehículos y pasajeros. Como se puede mostrar en la imagen, ahí se ve cómo funciona este transportador. Fue el primer puente de este tipo construido en el mundo y por ello sirvió de modelo de numerosos puentes construidos en Europa, África y América. El puente de Vizcaya es considerado actualmente el puente transportador en servicio más antiguo del mundo. Lo que ya les mencionaba, también tiene que ver con su arquitecto. Al tener esta idea, el arquitecto se da un gran resalte en este siglo, ya que es uno de los primeros en trabajar con este tipo de materiales y tener gran éxito. Su construcción se debió a la necesidad de unir, como ya lo había mencionado, los márgenes que pasaban por este río. El diseño fue obra de don Alberto Palacio Eliseu, conocido también por su participación en la construcción del Palacio de Cristal. Realizó un minucioso trabajo analizando prácticamente la totalidad de las opciones disponibles en la época. Esto indicaba transportadores sobre carriles, barcazas, gabarras flotantes y todo tipo de puentes, giratorios, levadizos, basculantes, submarinos, elevados, etcétera. Pero pues obviamente el que más le llamó la atención, no sé por qué lo escogió, pero le dio en el punto, fue el puente de Vizcaya, el puente colgante. Eh, ok. Eh, a mediados de 1937, durante la Guerra Civil Española, los ingenieros del Republicano Ejército del Norte recibieron la orden de destruir todos los pasos sobre el río de Bilbao, con el fin de detener los avances de las tropas franquistas. Por esto, en el 17 de junio de ese año, se derribó el travesaño que se precipitó sobre las aguas. El puente fue reconstruido, finalmente puesto en servicio nuevamente el 19 de junio de 1941. Eh, por, medio, por medio de esta guerra civil española,
el puente fue destruido y totalmente colapsado. Pero ya en las fechas que les comenté ahorita, se fue la restauración y estuvo a cargo del ingeniero José Juan Arcil. Eh, Aquí tenemos el análisis formal de nuestro edificio. Tenemos una simetría, como es viéndolo de frente en la fachada. Una simetría ya que está basada en dos torres a los lados y tiene un cuerpo rectangular sosteniendo estas dos torres. Es simétrica porque tiene por los lados la misma, vaya redundancia, la misma simetría. Tiene repetición de módulos, como se puede notar en la imagen. En lo que es el rectángulo al interior se representa unos módulos formados por triángulos, que vendría siendo medio hexágono. Tiene gradación en lo que vendría siendo las formas de la estructura de los cables de tensión, y también tenemos tensión en lo que se vendría siendo las torres agarradas con los cables. Eso hace una tensión en la fachada de mi edificio. Y también tenemos el análisis formal de la planta. Se puede mostrar una repetición de módulos formados por una combinación de triángulos acomodados por formar un hexágono. Como en la fachada también se encuentra este tipo de módulo, pero allá en la fachada es a la mitad y aquí se alcanza a apreciar el hexágono completo. Una repetición de este tipo, de este módulo. Tiene un punto de equilibrio con el cruce de los ejes Y y X, como se puede mostrar aquí en la imagen. Tenemos una tensión por los dos extremos del rectángulo, con unos cables de acero que hacen el esfuerzo del puente. En las líneas verdes se muestra cómo es la tensión que agarran al puente. Su figura principal es un cuerpo rectangular eh, que hace la estructura del puente. Contamos con simetría, al igual que la fachada, eh, ya que partidos de su eje se puede ver la misma imagen como un espejo. Y en conclusión sobre este trabajo, la realización de este proyecto, el objetivo desde mi punto de vista es la comprensión y análisis de un periodo de sucesos realizados en este siglo. Al hacer esta recopilación de información, estamos tomando un conocimiento sobre la importancia que tiene la historia de la arquitectura en la evolución de estilos de construcción, nuevos diseños, el uso de nuevos materiales. eh, Como estoy diciendo, los materiales que fueron parte fundamental para el futuro de nuevos diseños arquitectónicos y darle a los arquitectos una mente abierta, sin limitantes en su imaginación e innovación de diseño. Una realización de estructuras monumentales sin que haya pretextos de que no puedo hacer esto, otro. Y pues aquí les dejo las biografías donde obtuve esta información. Espero les haya gustado el video y por mi parte es todo.